Hola, querido hermano, querida hermana, ¿qué tal? Estamos para volver a compartir un texto más en este devocional y me gustaba poder compartirte un texto que me tocó, que está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, que dice así. Lo vamos a leer. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo titulé este devocional Fuerza Espiritual para cada día. Y bueno, me gustaba primero comentarte que este capítulo 15, ¿sí?, de Primera de Corintios, la temática gira alrededor de un gran tema, ¿sí?, que es la resurrección de los muertos y la victoria final, que todos los cristianos hemos obtenido gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Y ahora quizás este texto me gustaría preguntarme y que te preguntes, habla de la victoria, ¿sí?, de cómo obtenemos la victoria. La palabra del Señor nos dice en este texto, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás te preguntes, como me pregunté yo, ¿qué debemos hacer para poder tener victoria, para poder caminar en victoria? ¿Sí? En una victoria constante sobre mi vieja naturaleza, ¿no? Cómo vencer, ¿sí?, esos hábitos y esas cosas que debemos morir, ¿no?, sobre las circunstancias en las que vivo cada día, ¿no? Y quizás podemos hacernos muchas más preguntas en torno a este texto, ¿sí?, de cómo obtenemos la victoria, que vamos a ir desarrollando. Pero me gustaba responder a esta pregunta de cómo podemos caminar en victoria, en una victoria constante cada día, un día a la vez, con otra pregunta. ¿No te ha pasado quizás de que alguien te responda una respuesta con otra pregunta? Bueno, acá para esta respuesta hay otra pregunta que me gustaba hacerla, que dice así, ¿creemos que Jesús murió en la cruz y resucitó? La primera pregunta tenía que ver con qué debemos hacer para caminar en victoria, ¿no?, cada día, de manera constante. Y yo te pregunto, creo que Jesús murió en la cruz y resucitó? La palabra del Señor en Romanos 6, 5 y 6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Más adelante sigue diciendo que hemos sido justificados del pecado, que fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, como también lo seremos en la de su resurrección. Seremos vivos para Dios. Entonces, ahora bien, ¿qué significa esto de estar crucificado con Cristo, ¿no? Como el secreto de nuestra victoria sobre esa circunstancia de la vida en la que vivimos, o cuando pasamos situaciones difíciles, ¿sí?, o nos sentimos derrotados. Es ahí donde tenemos esa oportunidad de poder probar que creemos en el poder de la muerte de Jesús y en el poder de la resurrección, ¿sí? En las situaciones que vivimos cotidianamente, Dios provee para que en nuestro diario vivir seamos constantemente confrontados con la cruz, ¿sí?, de Cristo en todas partes. Son esas situaciones difíciles que vivimos y en esas situaciones tenemos la oportunidad
de poner en práctica y en ejercicio la victoria de Jesús conquistada en la cruz, ¿sí? No podemos separar la victoria, ¿sí?, con la muerte y resurrección de Cristo. Y está bueno saber cuál es el significado de la palabra victoria, y me encargué de buscarlo. Dice que es la superioridad final y completa en una batalla. Es tener éxito al pasar los obstáculos. Vaya si no tenemos obstáculos en la vida, ¿no? Y también me gustó otra definición que dice que es la actitud interior de fe que nos impulsa a vivir independientemente de las circunstancias que nos rodean. Es esa actitud interior de fe más allá de lo que vivamos, pero creyendo, ¿sí?, en el cumplimiento de sus promesas, que son fieles, que son verdad, ¿no? Ahora déjame hacer otra pregunta, y que tiene que ver con esto de si estamos luchando por la victoria o estamos luchando en victoria. Esta preposición evidentemente cambia el sentido de una oración con la otra. No es lo mismo decir luchar por la victoria que luchar en victoria. En el momento que luchamos por la victoria, seguramente que vamos a encontrar incredulidad en nuestra vida. O quizás seremos derrotados antes de comenzar esa batalla, ¿no? Por eso el Señor nos enseña, ¿no?, en su palabra de cómo podemos decir que podemos estar en victoria cuando estamos pasando por una situación, por una tormenta, seguramente difícil. Y el Señor nos da una respuesta en Romanos 4:17 que dice que Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Y tenemos un ejemplo con Abraham, ¿no? Que dice que Dios miró a Abraham y le dijo: yo te he puesto por padre de muchas naciones, cuando Abraham no tenía ni un solo hijo de Sara. El Señor ama actuar como si la obra estuviera terminada en nuestra vida, ¿no? Es maravilloso pensar eso. Y a Él le encanta cuando nosotros, que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, creemos y actuamos de acuerdo con su obra terminada. Por eso cuando nos vemos en el terreno de la victoria, sobre esa base de la obra terminada de Jesús en nuestra vida, aunque sabemos que somos una obra en construcción y también sabemos que no lo hemos alcanzado, ¿no?, como dice Pablo, sino que seguimos la meta, seguimos el camino. Pero si nos paramos en ese terreno de la victoria como esa obra terminada, como nos considera el Señor, ¿sí?, seguramente que vamos a dejar de preocuparnos por cómo y cuándo esa vida en victoria pueda ser vista y manifestada en nuestra vida, ¿no? Ahora bien, me llama la atención que debajo del, continuado el texto de 1 Corintios del versículo 57, en el versículo 58 nos dice así: así que, hermanos míos, amados, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque la muerte y resurrección del Señor Jesús no fue en vano. O sea, acá hay algo que nos instan a estar firme, ¿sí?, a ser constante, a poder vivir, no como decimos por la victoria, sino en victoria, ¿sí? Y si hay algo que nos cuesta o que nos resulta difícil a los seres humanos es ser constantes, ¿no?, con el paso del tiempo. Las mismas dificultades nos van desgastando, nos van apartando quizás del propósito de Dios. Y qué bueno que Pablo acá nos pide que sigamos avanzando, ¿no?, recordando todas esas promesas de resurrección, ¿sí?, y la vida eterna, y que crezcamos en la obra del Señor, que dice que no es en vano, ¿sí? Ahora, el Señor en Romanos 8 nos dice que somos más que vencedores. No solamente que nos considera que somos una obra terminada, sino que Romanos 8
les invito a que lo puedan leer tranquilos del 28 al 39 en algún momento porque está muy bueno. Pero nos dice que somos más que vencedores. Dice que nos eligió, que nos llamó, que nos justificó, que murió y resucitó, que intercede por nosotros y que nada nos va a separar de su amor. Que somos más que vencedores en victoria. Y para terminar quería que pudiéramos, el Señor no solamente murió y resucitó y nosotros hemos entregado nuestra vida a Él, nos ha limpiado, sino que nos dejó armas, ¿no? Un equipamiento para poder caminar en victoria un día a la vez. Cómo vivir bajo la autoridad de Dios, no bajo nuestra opinión o nuestra autoridad. Y el Salmo 119, el rey David dijo unas palabras muy sabias, que dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y luz a mi camino. Y Hebreos también, ¿no? Dice que la palabra es viva, es eficaz, que dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Poder saber que la palabra del Señor va a entrar muy profundo en nuestra vida, ¿no? Aún en esos rincones que ni nosotros conocemos, ¿no? Y también la palabra del Señor en el Salmo dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, que Él aprueba nuestro camino, que cuando caemos Dios nos sostiene de su mano. Entonces, otro punto importante de este equipamiento que el Señor nos da, de vivir bajo su autoridad, de tomar la palabra como lámpara y luz a nuestro camino, y saber que discierne nuestros pensamientos, es reconocer que solo no podemos luchar contra ese pecado, ¿sí? Que la única manera de vivir en victoria y no por la victoria es poder vivir bajo la autoridad de Dios, ¿no? El Señor nos responde con la palabra y la palabra dice que es la verdad y dice que la verdad nos hace libre y que la libertad es la que nos permite, ¿no? La libertad bien entendida, la libertad libre del pecado, de lo que me ata, de la culpa, en fin, nos hace caminar en victoria, nos hace caminar en fe. Así que, hermano querido, te animo y me animo y te invito a poder repasar estos textos y saber que el Señor sabe la situación que estamos viviendo, no deja pasar ningún detalle de nuestra vida y el Señor nos ha creado para poder caminar en victoria, un día a la vez. Espero que te haya sido de bendición y bueno, espero que pronto nos podamos ver. Chau, chau.